Bienvenido. Hoy nos encontramos entre el hexagrama 44 del encuentro súbito de carácter autocomplaciente y el 46, el de empujar hacia arriba necesariamente conforme a un modelo ejemplar. Entre uno y otro viajamos, nos encontramos con compañeros de la misma tendencia en el prototipo del 45, la reunión, cuyo arquetipo general abarca un amplio espectro que va desde el lago donde confluyen todas las aguas de los ríos de la región hasta en el ámbito del ser humano, el templo de los ancestros, donde confluyen todas las espiritualidades coincidentes con la línea en concreto, con una línea en concreto. Abarca también el concepto de anfiteatro o paraninfo, donde todas las criaturas de una igual sensibilidad se dirigen y confluyen en el viaje, haciendo sacrificio de lo propio en fin de la colectividad que los congrega. También es el arquetipo de la recolección final de la cosecha. Bien, en el interior de este hexagrama, el nuclear es el 53, el progreso gradual, aquella de las formas, aquella de las entre las distintas formas tipificadas de evolución, de progreso, aquella que es peculiarmente minuciosa en su exigencia y elevada en sus características espirituales y de esfuerzo, pero que también, por representar un árbol en lo alto de una montaña, cuya capacidad de nutrición y de supervivencia está mucho más dificultada que en el valle, por ejemplo, pues también tiene una significación final de ejemplaridad. De manera que aquí tenemos el hexagrama 45, donde fundamentalmente tiene un carácter obviamente espiritual, pero que trasciende a los asuntos comunes del mundo material, y aun cuando su representación más profunda sea el templo donde afines espirituales se congregan, también puede ser en el orden material, desde un grupo gimnástico, un grupo atlético, un grupo comercial o un conjunto familiar o un grupo de compañeros que comparten una afición y que para el logro de tal reunión y finalidad, pues cada uno o se aprietan en el autobús o en el coche o se ayudan en el peaje del viaje, es decir, prevalece el conjunto y exige el sacrificio de parte del ego personal, obviamente no de una manera indiscriminada, porque el texto del hexagrama también contiene la advertencia, como yo digo coloquialmente, de que en toda reunión siempre se cuela alguien topo, que se diría hoy en política y en otros ámbitos, que tiene unas finalidades distintas. Obviamente también hay que estar advertido al respecto. Vamos con lo dicho a completar la imagen con las palabras del rey Wen. El rey Wen dice que reunión éxito, que el rey se acerca a su templo por las características ancestrales de representaciones de orden primario, jerárquico, es propicio ver al gran hombre, es decir, a la idea, lo sustancial. Esto trae éxito, es propicia la perseverancia, obviamente, los sacrificios, la rectitud. Ofrendar grandes sacrificios engendra aventura y es propicio a emprender algo. En cuanto a la imagen, dice el rey Wen: así el noble renueva sus armas para afrontar lo imprevisto.
Con esta coletilla que deduce de la contemplación de los trigramas componentes, abunda en el sentido que en última instancia he advertido de que debe estarse también, al mismo tiempo que predispuesto a sacrificar por la buena finalidad, también advertido para detectar en el camino las imposturas, los engaños y las posibles estafas ideológicas o de carácter material. Esta es una posible respuesta para el hexagrama 45, obtenido sin líneas mutantes. Cuando entramos en el orden de la estructura, en la primera línea, el duque de Zhou, que toma la palabra, el relevo, interpretación de lo trascendente, y de su padre, el rey Wen, nos advierte de que si no llegamos hasta el final de las últimas consecuencias con una exposición clara de veracidad, si nos guardamos palabras, si no expresamos nuestro contenido de manera cabal, de manera que hablamos a medias tintas, pues entonces el producto de la reunión, sea del orden espiritual o sea del orden material, habrá junta y disjunta cuando no nos expresamos con profundidad. De manera que advertida, porque como siempre digo, las expresiones oraculares no son una posibilidad, son una tendencia latente por expresarse en el comportamiento del propio consultante, y aquí debe tener, puedo subrayar con testimonios de vivencias personales. Aquí es necesario que la verdad, si no se expresa en una primera instancia de manera total y profunda, el consultante debe hurgarse en el interior y descolgar aquellos apegos para poder expresarse con profunda sinceridad y lograr el conjunto que el complementario nos promete, que es el hexagrama 17. El seguimiento o la conformación con las circunstancias precisas que el Tao, el destino o en nuestro momento existencial exigen con descendencia para unirnos, seguir un camino en el que habremos de complementarnos con esta bajada al servicio de seguimiento y quizás de sacrificio, de comodidades o de elementos que a priori nos están totalmente dispuestos y para los que es preciso movilizar a la voluntad en tal sentido para estar en armonía con el tiempo dado, ¿verdad? Y conformación en el tiempo con las circunstancias dadas. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la segunda línea, el duque de Zhou advierte que debiéramos dejarnos llevar por la afinidad interior. Dense cuenta de que la estructura del hexagrama alude fundamentalmente, aunque abarca el mundo material, pero el mundo material no está exento del mal, está primado básicamente, aunque nuestra vida material nos abrume de tal modo que seamos puramente materialistas, los fondos espirituales inevitablemente y afortunadamente siempre subyacen en el fondo del ser humano concreto que somos por dificultades materiales que nos abrumen y nos cieguen. Aquí sería pertinente, es pertinente que el consultante se deje guiar interiormente y siga esa tendencia que, aunque pueda parecer muy tenue, es de vital importancia. De vital importancia, vengo a subrayarlo porque el complementario me lo permite en función del rol que juega en la formación, en la prueba, concretamente, en la prueba del carácter del ser humano concreto que acaba de consultar, que es el hexagrama 47, producido por medio de esta mutación en la segunda línea.
El carácter del hexagrama 47, cuya estructura en imágenes tiene en principio, nos da un poco de reparo porque es la impresión de un lago cuya superficie está cuarteada y seca porque el agua se ha subsumido y cuyos fundamentales enunciados son la opresión, el agotamiento, la depresión, otro tipo de la depresión, no tiene una finalidad, lo trascendente, lo divino, lo creativo, humano, no tiene la finalidad de jugar con nosotros castigándonos de una manera arbitraria. La finalidad del 47 y de padecer carencia es para amplificar la grandeza del ser humano, diciéndole, paradójicamente, tiene, aludo al contexto del texto del 47, tienes cosas que decir, tienes argumentos racionales que argumentar y sin embargo mejor te los guardas porque no es momento en que deba prevalecer lo racional. Si analizas el mundo y las estructuras de la suerte en el sentido tradicional de cada uno, verás que no necesariamente triunfa el mejor, ni todos los que hacen grandes méritos ocupan una posición relevante ni siquiera en el barrio en el que vive. Y debes aceptar limitaciones de ese tipo que exceden cualquier pretexto racionalmente esgrimido y en función de ello vas a limitar tu interpretación de ti mismo a un nivel de humilde muy pertinente, no para humillarte, sino para situarte dentro del contexto de los 7.000 millones y pico de criaturas humanas que somos ahora mismo en el planeta. Bueno, quiero decir en estos momentos. También tiene otra función importante. Pese a esa visión y a ese enunciado de probar el carácter por medio de la sequedad y de entender uno o asimilar que no te corresponden aquellas cosas para las que tú crees tener mérito suficiente y que puede que posiblemente los tenga, en función de admitir esa insignificancia de la propia individualidad, de la personalidad concreta de una criatura del planeta, también si lo asimilas adecuadamente, el texto dice que el noble lleva al logro. Lleva al logro porque logra situarse contextualmente en ese inmenso puzzle. Y luego también porque en virtud de que si ello lo ha hecho adecuadamente, con la madurez suficiente, disminuye su residuo, su vesícula de rencor, de manera que sale crecido de una situación como esta. Déjate llevar, aunque tengas muchas dudas racionales, y con ello saldrás crecido interiormente, espiritualmente, que en última instancia es lo que verdaderamente vas a aportar a lo largo de tu existencia. Esta es una posible interpretación para la segunda línea mutativa. Cuando en otras circunstancias la mutación nos viene dada en esta zona de la estructura tan delicada oracularmente por estar multitensionada, pues también el dictamen oracular es peculiar y por tanto la expresión del Duque de Zhou. Dice que los congregados, los concertados para aquello que pretende, ya están reunidos. De manera que tú, si acaso, vas a llegar allí de una manera muy tangencial. Vas a rotar en torno, vas a orbitar, si acaso vas a tocar en la periferia. Pero no hay defecto en ello, no hay tacha en ello. Pero sepa a priori que en relación a aquello que pretende, sea del orden material, una reunión, un congreso en el que pretende entrar, un círculo gimnástico, deportivo, cultural, espiritual, en el que pretendes entrar,
su ciclo está completo, su ciclo está realmente a tope. Y tú, no obstante, puedes intentar, por medio del prototipo del complementario, que no es otro que el 31, el influjo, el cortejo, puedes y debes intentar, sin que se te implique tacha por ello y sin que parezcas estúpido a pesar de las advertencias de que el círculo está completo, puedes tratar de cortejar algún en su entorno. Recibe un tipo de influencia, un quizás mañana, a lo mejor en el siguiente ciclo, en fin, es no desdeñable ese posible cortejo, independientemente de que se te diga ahora mismo está cerrado. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la que muta es la cuarta línea, hemos dado un salto cualitativo, estamos en el lugar ministerial. De hecho, en la tradición de I Ching, el hexagrama 45 proviene de un fortalecimiento del arquetipo también a su vez ya de por sí maravilloso y alegre como augura su dictamen del hexagrama número 8. El hexagrama número 8 está constituido en la parte superior, el inferior es el mismo con un abierto y el superior es Kan. Hay una única línea Yang en el centro de gobierno que es la que congrega en torno a sí. Este está fortalecido en el sentido de que el gobernante efectivamente es fuerte, pero además tiene una labor ministerial, por lo cual queda fortalecido. De ahí que haya pasado de ser la unión básicamente entre dos, aunque puede significar más, obviamente, la solidaridad, a ser aquí un conjunto congregacional importante, de un orden mayor como es el templo, o como puede ser un teatro o un recinto musical. El Ventura, dice el ministro, es perfecto, es decir, la consulta es perfectamente adecuada para la intención implícita en la consulta. Ventura sin tacha, porque aquí al consultante el oráculo le reconoce la veracidad y honestidad con que congrega. Congrega no para beneficio propio, aunque también porque él mismo forma parte de aquella estructura espiritual o material, pero es desprendido. Congrega por el sentido de la idea, por aquello que congrega, de manera que Ventura. Cuando se produce esta mutación, el hexagrama que se produce es el 8, la solidaridad. La solidaridad habla de que es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. De manera, y es la única, hay una salvedad expresiva a lo largo, hay algunas otras, no demasiadas, en el que pareciera contradecirse el espíritu general, en el que es, en el hexagrama de la primera enseñanza, en la necedad juvenil, se habla de que ante el magisterio, el noble, el párvulo, el ignorante, pregunta. Y que cuando se pregunte y se le responda, que no ponga en duda la pregunta, y si pregunta dos veces lo mismo, es inconveniente, es impertinente y por lo tanto el magisterio no da respuesta. Sin embargo, la peculiaridad de la solidaridad, por ser un objeto de libre adscripción, es tan importante que tiene la excepción de decir, si tienes dudas respecto de la unión, cosa que no parece ser la del consultante que has tenido la cuarta línea, puedes consultar otra opción. Bien, esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias obtenemos la quinta línea en mutación, la línea, la expresión oracular para la línea
pues adolece en otro sentido. Aquí lo importante, lo verdaderamente importante en relación al consultante es que se mantenga en sus 13, que sea no en el sentido de obstinación, sino de que sea perseverante en la conservación de su rectitud. Porque aquí habrá quienes se le agreguen con un sentido limpio, conforme al ideal que se persigue en general y que representa la recolección, el templo o la idea general que congrega. Pero también hay quienes van en función, dense cuenta de que la quinta línea es línea de gobernación y al gran hombre, al rico, al bello, al inteligente, siempre habrá personas que se le acerquen por unos móviles distintos a aquellos a los que esta criatura se entrega, pero movidos por su propio interés, un parásito asaltador u oportunista, ¿no? Respecto de esto, como dice el rey Wen en la contemplación de la imagen, en la sentencia de la imagen, el noble debe tener sus armas bien preparadas. En el caso de la línea del consultante que ha obtenido esta línea, él debe tener sus armas bien preparadas, recibir y depurar a quienes están adscritos a la verdad enunciada por el contexto y ser inconmoviblemente perseverante en relación a aquellos otros que no se agregan o que se quieren agregar por razones espurias. El complementario que se produce con esta línea, ¿cuál es? El 16. La capacidad de empatizar el espíritu de la música. Oye el tenor, profundiza la intuición y hasta que no haya una armónica empatización en profundidad, no podrás hacer marchar ejército. Bien, esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la sexta, pues obviamente vamos a recurrir a la estructura. La estructura, en el orden de la estructura, esta línea es terminal. Y si ya en la quinta línea hemos visto que quienes se acercan, no todo es trigo limpio, no todo es aceptable, no todo es susceptible de ser cribado adecuadamente para ser apartado como buen trigo, pues en la sexta línea es el propio consultante el que no logra la conexión suficiente con el núcleo capital, pero no es por su culpa, sino porque la relación intermedia o mediática entre la posición del consultante, su objetivo honesto de finalidad nuclear y el núcleo de la cuestión están interferidos, seguramente por todo este tipo de atisbos sobre los que el noble debe estar advertido para que no se cuelen los intromisos, los falsarios, los que van a destruir como topos la obra por dentro. De manera que al consultante en relación a su propósito no le queda otra, es una línea de expresión triste, que llorar y lamentarse para ver si con el lloro y el lamento sincero es oído en su lejana órbita y pudiera en algún momento pues, tener la posibilidad tan deseada de empatizar. Pero por lo pronto le toca el llanto y el lamento y el complementario nos va a dar la visión de su ámbito, porque cuando se muta esta línea, el complementario que se produce es el hexagrama número 12, el arquetipo de la desconexión. Lo vulgar viene ascendiendo de una manera vertiginosa, ya ocupa la mitad de la estructura, y el noble, antes que participar con el ascenso de lo vulgar y con ello mezclarse él mismo y confundir a aquellos que tengan cierta esperanza o cierta visión de su comportamiento
como prototipo de ejemplaridad los confundiría. Entonces, aun padeciendo privación, el noble debe ampararse aquí en su valer interior. Y con esto pues hemos llegado al templo y vamos a compartir las enseñanzas de lo alto y disfrutar de una buena recolección en lo material y en lo espiritual. Gracias por vuestra atención.